¿Qué tal amigos? Bien, aquí con otro video más sobre la Sport Track. Bien, en este video les voy a mostrar cómo hacer el cambio de cables de bujía. Les voy a mostrar el orden en el que deben de ir los cables, tanto en el motor como en la bobina, ya que en la bobina van diferente y en el motor pues llevan una secuencia, ¿ok? Bien, entonces vamos a empezar con el video. Esto lo hago para que ustedes mismos lo hagan y no tengan que llevar su camioneta al taller, ya que es muy fácil y se pueden ahorrar un presupuesto en el bolsillo. Bien, vamos al video. Bien amigos, si ustedes no saben qué cables lleva su Sport Track o no saben cuáles comprar, bien, pues muy fácil, nos vamos a nuestro celular o computadora y en el navegador buscamos AutoZone, nos metemos a la página oficial, nos vamos a donde dice seleccionar tienda y aquí agregamos nuestro código postal y le damos en buscar, seleccionamos la tienda más cercana, le damos en seleccionar. Una vez seleccionada nuestra tienda, nos vamos a agregar vehículo para que todos los productos que busquemos sean compatibles solo con el año y modelo de nuestro auto, ¿ok? Bien, introducimos el año del auto, introducimos la marca y el modelo. Bien, una vez que ya hayan introducido el modelo de su auto, todo lo que busquen va a ser compatible con su camioneta. Bien, buscamos los cables de bujía. Y aquí tendríamos precios y diferentes modelos, digo marcas. Como pueden ver en 579, 639, 469 pesos. Bien, esta sería la forma rápida de ver precios de cables de bujía. Bien, una vez dicho esto, vamos a seguir con el video. Bien amigos, primero vamos a ver de esta forma el motor. Esto que pueden ver aquí es un ejemplo de el motor. Lo estamos viendo de enfrente, así como ustedes están viendo en la pantalla, así es como lo van a ver de enfrente ustedes. Bien, entonces el orden de los cilindros del motor son los siguientes. El lado izquierdo sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Ok, este sería el orden de los cilindros del motor. Bien, una vez que ya sepamos cómo es el orden del motor, de los cilindros, vamos a pasar al orden de la bobina, ya que en la bobina es diferente. Bien, aquí tenemos la bobina. Igualmente, ustedes la van a ver de enfrente. Esta bobina va así. Del lado derecho del motor vamos a tener la bobina donde van los cables. Y la bobina, el orden sería el 1, el 2, el 3, el 5, el 6 y el 4. No hay pierde, ustedes pueden revisar en la bobina y en estas partes de las terminales trae la numeración de cada bobina para que ustedes no pierdan el orden. Los tiene marcado de color blanco, así pueden ver, pero el orden es así como lo tenemos aquí, así como lo estamos viendo de enfrente, es como lo van a ver ustedes en su motor, ok. Entonces la bobina sería el orden de bujías, digo de cables de bujía sería sería el 1, el 1 iría aquí, el 2, el cable 2 aquí, el cable 3 aquí, el 5 aquí, el 6 aquí y el 4 aquí, ok. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo van los cables para que no se enreden y me explique mejor yo. Bien, aquí tenemos lo que es el motor. Yo ya hice este ejemplo y aquí tenemos el motor. Entonces el motor, recuerden que del lado izquierdo es el cilindro 1, el cilindro 2, el cilindro 3
y del derecho es el 4, el 5 y el 6. Y la bobina, así como la estamos viendo de enfrente, así ustedes la van a ver. Entonces sería el 1, el 2, la 3, 5, 6 y 4. Ok, este sería el orden en el que deben de ir los cables de bujía. Entonces yo aquí ya hice un ejemplo, ya marqué los cables de bujía, los puse de diferentes colores para que ustedes me entiendan. Bien, entonces el primer cable, que es el color rojo, que sería el primer cable de bujías, que es el más largo, iría en el cilindro número 1, que empieza del lado izquierdo, y iría a esta parte de la bobina, en esta parte. Y el segundo cable, que es el que le sigue del más largo, sería este ejemplo que yo lo puse de color azul, que va en el cilindro 2 y viene a dar en la bobina número 2. Y aquí tenemos el rosa, que es el cable del cilindro 3, que va hacia esta parte en la bobina número 3. Y del lado derecho, ahorita ya les mencioné los cables de bujía del lado izquierdo. Así es como van, es 1, 2, 3, ok, así va el orden de los cables, el 1, el 2 y el 3. Y en la bobina, aquí arriba, solo tenemos el lado derecho, de izquierdo, perdón. Entonces sería 1, 2 y 3. Y del lado derecho sería, en el cilindro tendríamos el cilindro 4. Entonces aquí iría el cable 4, el cual vendría a dar en esta parte de la bobina, que sería la bobina 4. El número 5, el cable número 5 iría aquí en el cilindro 5, que iría a dar en esta parte de la bobina, que sería la bobina número 5. Y la bobina número 6, el cable número 6 de bujía, que sería este, iría a dar a la bobina número 6, ok. Bien, espero y me estén entendiendo. Los cables de bujía vienen de esta manera. Yo aquí ya hice el ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el número 1. El cable número 1 de bujía va a ser siempre el más largo. Después le sigue el número 2, que es el que le sigue del más largo. Y hasta ir disminuyendo va a ir siendo el orden de los cables de bujía. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El cable más pequeño sería el número 6. Ok, espero y me entiendan. Ya que hay cables de bujías que sí traen el orden viene marcado en cada cable. Vienen enumerados los cables de bujía, pero no creo que no en todas las marcas lo manejan así. Pero si ustedes compran y vienen ya enumerados, pues esto ya no sería un problema. Pero yo aquí solo les explico cómo va. Entonces estos son los cables de bujía, así es como va la numeración. Y aquí tenemos la bobina, la puse a un lado para que vean cómo van a ir. Entonces el número 1 va a la bobina número 1, el 2 a la 2, el 3 a la 3, el 4 a la 4 y el 5 a la bobina 5 y el 6 a la 5. Recuerden que esta bobina que está aquí de ejemplo, así como la estamos viendo en la imagen, así ustedes la van a ver en el auto, ok, de enfrente. Entonces las tres bobinas que van a estar arriba van a pertenecer al lado izquierdo del motor, que sería el cilindro 1, el 2 y el 3. Y las tres bobinas que van a estar abajo van a ser el cilindro 5, 6, 4, ok. Entonces no hay pierde. Les vuelvo a repetir, aquí tenemos el motor de enfrente, así como lo estamos viendo en la imagen, en el ejemplo.
Así es como ustedes se van a parar enfrente de su motor y así lo van a ver. Del lado izquierdo van a tener el cilindro 1, 2 y 3, y del lado derecho van a tener el cilindro 4, 5 y 6. Y en la bobina igualmente, así como la tengo yo en el ejemplo, así ustedes van a ver a la bobina. Las 3 bobinas que van a estar arriba, que son estas, van a pertenecer al cilindro izquierdo, y las otras 3 bobinas que van a ser las de abajo, las terminales de abajo, van a pertenecer al cilindro derecho. Entonces sería el primer cable más largo, el cable más largo de bujías va a ser el primer cable, si es que no viene enumerado, ya que les repito que hay marcas que no enumeran los cables y hay marcas que sí marcan los cables como debe de ir el orden. Entonces el cable más largo iría al cilindro número 1 y a la bobina número 1. El que le sigue del más largo iría al cilindro 2 y a la bobina 2. Y el que le sigue de ese cable iría al cilindro 3 y a la bobina 3. Y del lado derecho sería el cable número del cilindro 4, que sería más corto, iría en esta parte de la bobina. Y el número 5, que sería más corto todavía, iría en esta parte de la bobina. Y el número 6 iría a esta parte, que sería el más pequeño de la bobina. Entonces así es como va el orden de los cables. Espero y me estén entendiendo. Recuerden que si los cables no vienen marcados, ustedes se pueden guiar de esta forma, ya que les repito que hay cables de bujías que no vienen enumerados. Y para no perder el orden, el cable más largo va a ser el número 1 y el cable que le sigue de ese cable sería el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, hasta ir reduciendo el tamaño hasta el más chico, sería el 6. Así, ese sería el orden de los cables, y así como es el orden de los cables, así ustedes los van a ir colocando en los cilindros. Ok, cable más largo 1, cable más corto 2, el que le sigue del corto 3, el más corto 4, el más chico 5 y el último, que sería el más pequeño, sería el 6. Y en la bobina pues sería 1, 2, 3 y sería 4, 5 y 6. Estos serían del lado derecho y estos serían del cilindro izquierdo, del lado izquierdo del motor, ¿ok? Bien amigos, pues esto era lo que yo les quería enseñar, o tal vez explicar, para que ustedes mismos hagan su cambio de cables de bujías y no lo tengan que llevar al taller mecánico, ya que pues así se ahorran presupuesto y pues van conociendo más su auto, ya que ustedes mismos son quienes tocan su auto y no otras personas. Bien, entonces esto sería todo. Si tienen alguna duda, dejen su comentario debajo del video. Ya saben que yo estoy respondiendo. Dejen su comentario. Si el video te fue de ayuda, deja tu like. Suscríbete si te gusta el contenido. Pasa al canal donde tengo más videos sobre la Sport Track que podrían interesarte. Bien, pues esto sería todo. Nos estamos viendo en un próximo video.